personales patológicos, como por ejemplo, nosotros le podemos preguntar a un paciente pues cómo se siente o qué trae ahorita, ¿verdad? Pero a lo mejor el paciente se le va a olvidar o nos va a decir que tuvo o que tiene una cardiopatía, una valvulopatía a causa de fiebre reumática. Como por ejemplo, si es un adulto, pues obviamente eso se presentaba más que nada en los niños, ¿verdad? Y en los jóvenes. Entonces es importante indagar si tiene diabetes, hipertensión, si ya sufrió de algún tipo de isquemia coronaria, algún evento cerebral vascular, etcétera. Ahora vamos a entrar a la semiología de los síntomas. Primero tenemos la disnea, que es una sensación de falta de aire o ahogo. Se produce por difícil vaciamiento de venas pulmonares en la aurícula izquierda y provoca alteraciones en la hematosis por elevación de la presión venocapilar. ¿Por qué? Porque hay un impedimento para poder generar ese flujo sanguíneo y entonces comienza a aumentar la presión y pues obviamente en el pulmón se congestiona y no hace su función correcta. Debemos valorar el comienzo y también identificar las características. ¿Por qué valorar el comienzo? Si tenemos un paciente que su familiar nos dice que empezó a tener sensación de falta de aire o que sentía que se ahogaba en menos de una hora, no es lo mismo que un paciente nos diga que tiene meses, que siente que se ahoga cuando anda barriendo o cuando anda, no sé, cocinando, limpiando su casa, sale a pasear al perro y siente que se ahoga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eso nos indicaría alguna insuficiencia cardíaca de una clase funcional distinta, un poquito más elevada, a valorar un comienzo de una hora que a lo mejor incluso puede ser alguna tromboembolia pulmonar o algún otro padecimiento cardíaco o algún síndrome coronario agudo. Estos son padecimientos que cursan con disnea principalmente, insuficiencia cardíaca, ya les había mencionado, miocardiopatía restrictiva, por disminución de la distensibilidad ventricular y también por disminución de la relajación ventricular, como por la hipertrofia, infarto de miocardio, insuficiencia coronaria crónica. Por eso es importante pues preguntar y correlacionar el síntoma. Luego tenemos el edema, que el edema es la acumulación normal de líquido en tejido subcutáneo. Principalmente se comienza a dar en miembros inferiores. En abdomen, pues ya sabemos que se le denomina citis, generalizado de Sanasarca. En pleuropericardio, pues se le va a denominar derrame pleural o derrame pericárdico. E insuficiencia venosa, es muy importante identificarlo porque la insuficiencia venosa casi siempre es un curso crónico o de progresión prolongada. Entonces, esta va a ser una acumulación desproporcionada. Incluso podemos tener hallazgos de venas varicosas en las piernas y ver una pierna más edematizada que la otra. Y eso pues puede ser propio de la insuficiencia venosa. Por hipertensión venosa sistémica, a causa del impedimento del llenado del corazón, puede ocasionar una obstrucción o un ligero impedimento para el retorno adecuado y pues eso va a ocasionar que el líquido migre o se vaya a otros sitios. Tenía un poco de la fisiopatología del edema, que era por hipertensión venosa sistémica, por aumento de la presión diastólica del ventrículo derecho. El ventrículo derecho se va a hacer un poquito incapaz o completamente incapaz de recibir todo ese flujo y se va a tener que redistribuir porque pues si no va a su lugar de origen, tiene que irse para algún lado. Entonces el aumento del volumen diastólico intraventricular también puede aumentar, no sé, por alguna resistencia en el pulmón, por ejemplo, alguna tromboembolia, o cualquier otra situación. De hecho, aquí están las causas más comunes del edema, que es por el aumento del volumen diastólico del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha o propio del pulmón. Incluso hay enfermedades de neumología que van a ocasionar también este problema. Impedimento del llenado diastólico del ventrículo derecho por estenosis tricuspidia, pericarditis constrictiva, miocardiopatía restrictiva o mixoma de la aurícula derecha. Cualquier situación que impida un llenado correcto pues nos puede generar un edema. Y por disminución del gasto cardíaco puede ser disfunción del flujo renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
¿Por qué? Porque la aldosterona pues produce una retención de sodio y de agua, y la retención de sodio y de agua aumenta la presión venosa sistémica y puede ocasionar edema. ¿Por qué? Por un sobreflujo o sobrellenado de estos. Ahora tenemos también el dolor precordial. Este es un síntoma cardinal que puede presentarse en padecimientos cardiovasculares con mayor frecuencia dependiendo la edad, el peso, los antecedentes, etcétera. Puede ser por isquemia, como angina de pecho o infarto agudo de miocardio, y por inflamación pericárdica o disección aórtica. Entonces ahí nos toca a nosotros pues identificar más que nada de qué tipo es este dolor precordial, porque hay dolores que no son propios del corazón ni de ninguna estructura, pero se pueden presentar en esa misma región, como por ejemplo cuando hay ingestión de cáusticos o algo así, puede ser un dolor un poco similar o que nos va a confundir a lo mejor. Entonces es importante ir aumentando el interrogatorio o ir, ¿cómo se dice? Ir conjugando todo lo que obtuvimos para poder hacer un diagnóstico. En diagnósticos diferenciales, ahí está el dolor de origen esofágico, úlcera gástrica y tromboembolia pulmonar. Este se puede acompañar casi siempre de diaforesis, palidez, náuseas, vómito y sensación de muerte inminente, que es lo característico que pues se menciona en el infarto agudo de miocardio o en el síndrome coronario agudo. ¿Por qué se va a dar el dolor precordial de origen cardíaco? Por una deficiencia de riego coronario, puede ser por oclusión, como angina de Everdeen, dolor retroesternal relacionado al esfuerzo y sede al reposo, que es la angina estable. Angina de Prinzmetal, que es un espasmo coronario, placa ateromatosa intracoronaria, puede ser su ruptura, y el desequilibrio de la ruptura de esta placa entre el sistema procoagulante y fibrinolítico, que pues nos va a ocasionar trombos y una oclusión completa. ¿Y qué va a ocasionar? Pues la isquemia miocárdica, que se va a traducir pues al dolor opresivo, retroesternal y difuso. O sea, el paciente no va a saber identificar de dónde exactamente está ese dolor, simplemente se generaliza en la zona. Refiere a algo pesado en el pecho, sensación de ahogo, algo atorado, opresión dolorosa en el pecho. Cada paciente nos va a decir con sus palabras qué es lo que siente, o incluso los familiares, antes de que el paciente pues a lo mejor fuera incapaz de decirnos qué es lo que le está sucediendo. Y esto siempre se relaciona con esfuerzo. En este caso pues sería una angina de pecho. Esto se puede propagar el dolor, puede ocasionar un dolor o entumecimiento del maxilar inferior, que sienten, como dicen a veces los viejitos, la quijada entrincada, o que sienten algo duro en la mandíbula, hombros, brazos, y puede ser transfictivo a la espalda. En los hombros y en los brazos, pues siempre lo hemos visto a lo mejor con un paciente o en la tele, no sé, que dicen que se están infartando y se agarran el brazo, sienten que se les entume y puede ocasionarles palidez y la sensación de muerte inminente, una desesperación o ansiedad muy, muy fuerte. También se puede generar náuseas y vómito, y pues esto agravaría un poquito más el cuadro clínico. Hay unas diferencias un poco específicas o exclusivas y los métodos diagnósticos, o saber diferenciar entre uno sobre el otro. En este caso tenemos el infarto de miocardio, que se puede identificar por medio del electrocardiograma y la determinación de enzimas séricas, la mioglobina, troponina y creatinfosfoquinasa, que sería el CKMB, y las troponinas o las enzimas cardíacas como tal. A la pericarditis, que en este caso aumenta el dolor con la respiración. Esta no va a ceder, incluso acostado pues va a sentir un poquito más fuerte el dolor y no va a poder realizar ciertos movimientos porque se va a limitar por este mismo. Ahora tenemos la cianosis. Esto es importante y sobre todo también en pediatría, porque hay malformaciones congénitas que pues van a ocasionar que los neonatos pues tengan cianosis. Es una coloración azulosa o violácea de la piel y las mucosas. Esto va a producir, se produce realmente por la reducción del oxígeno en sangre. Va relacionado junto con la hemoglobina y
todo el proceso sobre la saturación de oxígeno normal o de la hematosis de la sangre. La insaturación arterial de oxígeno, reducción de oxígeno en sangre o insaturación arterial de oxígeno, pues es lo mismo, va a ocasionar hipoxia y la cianosis. Es importante identificar si es algo propio cardíaco o es pulmonar, o bien están conjugadas ambos tipos de patología, como por ejemplo arriba pues hay un neonato con cianosis y abajo un adulto, y el adulto pues está más relacionado a la bronquitis crónica por EPOC. Aquí están unas de las causas de la cianosis, como por ejemplo comunicación interauricular, interventricular y la tetralogía de Fallot, que pues esto se presenta muy común en los recién nacidos. Bueno, no muy común, sino que es común encontrarlo en los recién nacidos en los adultos. Y pulmonares, pues tenemos las agudas y las crónicas. En las agudas pues es propiamente la embolia pulmonar y la neumonía, y las crónicas, neumopatía obstructiva, intersticial, restrictiva y vascular. Pues ahí se le podría relacionar, pues como se había mencionado, el EPOC, que con el tiempo pues va a empeorar. Ahora tenemos el síncope. El síncope es la pérdida transitoria de la conciencia por déficit de riego cerebral, que lo conocemos comúnmente como un desmayo. Este puede ser ocasionado por fármacos, por patología propiamente cardiovascular y por reflejos vagales, por maniobras. Este puede indicar gravedad, como por ejemplo, si llega un paciente y nos indica que se acaba de tomar el medicamento que le diste para disminuir la presión, pues puede ser una sobredosificación o a lo mejor no era lo que él necesitaba realmente, ¿verdad? Patología propiamente cardiovascular puede ser alguna insuficiencia cardíaca muy grave que pues ya está siendo incapaz de proveer el riego sanguíneo hacia todo el sistema. Y reflejos vagales por maniobras, ahorita les voy a enseñar una imagen porque incluso puede haber síncope por esfuerzo excesivo al defecar, al miccionar, o por maniobras como la de Valsalva. Y la taquicardia ventricular, causa frecuente de síncope por tratamiento antiarrítmico y prolongación del espacio QT. Entonces, cuando un paciente ya está en tratamiento, puede ocasionarles este síntoma. Aquí tengo una imagen. Es muy común también, no sé si alguna vez alguien ha escuchado, ha tenido familiares que cuando se levantan muy rápido de algún lugar pueden llegar a desmayarse o pueden sentir que se desmayan, pero ahorita eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque al cambiar de posición pues tenemos receptores que van a aumentar la presión arterial para poder redistribuir ese flujo y que pues se genere una perfusión adecuada. En la imagen superior derecha pues ahí está un señor que está en el baño y pues también hace relación al síncope situacional, miccional, defecacional, tusígeno y postprandial, que es lo que les menciono que pues es muy distinto realmente a es el mismo mecanismo, pero es distinto el origen. Y abajo pues es una de las formas comunes de tratar pues el síncope, ¿verdad? Porque pues si es una deficiencia de riego, lo que debemos de hacer pues es proveer un poquito más del riego sanguíneo, incluso les levantan los pies, los acuestan un poquito con la cabeza más abajo del cuerpo completo. Y pues hay muchas causas que nos pueden ocasionar un síncope, incluso desde un susto hasta una enfermedad suficientemente grave como para dejarte en urgencias por alteraciones electrofisiológicas propias del corazón. Y la lipotimia pues es la sensación del desvanecimiento sin pérdida de la conciencia. En este caso pues es la misma semiología que el síncope, pero es menos grave, como por ejemplo, yo sé que les ha sucedido que se levantan bien rápido de la cama o de algún lado y se marean, pues es muy similar este padecimiento. Las palpitaciones es la percepción consciente del latido cardíaco por el paciente. Esto es un poquito específico de identificar. ¿Por qué? Porque debemos de preguntarle al paciente cuándo la siente. Porque, por ejemplo, si anda corriendo, si anda haciendo algo y siente palpitaciones en el pecho, pues vamos a considerarlo
normal, ¿verdad? O si se está durmiendo ya en la noche y siente como que él tiene la sensación de que algo se le está moviendo, algo está latiendo, pues también se considera normal, porque al momento de estar tranquilo, en silencio, puede llegar a identificar sus latidos cardíacos, ¿verdad? Y depende de la posición en la que esté acostado también. Puede ser un dato de alarma, sí, identificando las características de este. También hay que identificar el tiempo, la medicación previa, porque incluso si llega un joven con palpitaciones y resulta que pues se había drogado hace un tiempo, pues obviamente vamos a identificar que es propiamente por eso. Y puede ocasionarlo también otro tipo de padecimientos como la anemia o el hipertiroidismo, entre otros. Y como por ejemplo tenemos en los ancianos con cardiopatía isquémica antigua, también es común que ellos tengan cierto tipo de palpitaciones, pero pues tampoco todo el día o todos los días. Y es importante pues interrogarlo a él si es capaz de decirnos, o al familiar o al cuidador que esté a cargo del paciente. La fatigabilidad, pues ya la hemos estudiado anteriormente. Es la sensación de esfuerzo, debilidad generalizada, asociada o no a esfuerzos. Si se asocia a esfuerzos o no, pues obviamente nos puede llevar o trasladar hacia una insuficiencia cardíaca por la disminución del gasto cardíaco, y pues obviamente esto pues nos va a crear una imposibilidad de presentar el suficiente flujo sanguíneo a todos los tejidos. También influye mucho la clase funcional, como por ejemplo podría ser una clase funcional más de 2 o de la segunda clase, que pues nos indica que a lo mejor el paciente se siente fatigado cuando anda haciendo alguna actividad, o al grado más extremo de que pues incluso por el simple hecho de estar respirando está fatigado, que pues sería una insuficiencia cardíaca muy grave. Ok, ahora vamos a entrar a la exploración física. La exploración física en cardiología pues son maniobras clínicas que ofrecen información al médico acerca del estado funcional del corazón y de su alteración por su alteración por enfermedad, perdón. Este va a constar, igual que en cualquier otra especialidad, en inspección, palpación, percusión y auscultación. Obviamente se identifica o se le da la importancia a lo que nos proporciona más datos útiles, como por ejemplo aquí la palpación y la auscultación, aunque tampoco se le va a excluir la inspección y la percusión, ¿verdad? Pero pues hay, a lo mejor en otra especialidad es más importante la inspección que la palpación y la percusión, igual la auscultación. Entonces lo tenemos que tomar como un todo o un conjunto para ir recabando información. Vamos a ver primero la inspección, que pues es la visualización del área precordial como tal. Identifica deformidades torácicas, localización y características del apex cardíaco, si es que se puede llegar a identificar, porque por ejemplo hay pacientes que son obesos, o en mujeres muy robustas o de complexión muy grande, pues puede ser difícil identificar este tipo de cosas. Y la presencia de latidos precordiales anómalos. Aquí pues debemos de considerarlo un poco delicado, como por ejemplo en las mujeres, tener presente alguna enfermera, siendo hombres o incluso siendo mujeres, pues pueden invitar a una enfermera para evitar problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se trata de ver el tórax como tal de la paciente. Primero, debemos tomar en cuenta las deformaciones torácicas, como el abombamiento del área precordial. Puede ser sobrecarga del volumen en el ventrículo derecho, en este caso en los recién nacidos, y puede generar como una burbujita o como un abultamiento pues que no se debería de ver en un niño, ¿verdad? En un bebé. Y puede ser una insuficiencia de tricuspidia que pues está generando una sobrecarga y está abombando el tórax. Y también hay deformaciones propiamente estructurales, como tenemos el tórax en quilla, en paloma, también lo conocen, o pectus excavatum y pectus carinatum, que el excavatum pues es la imagen de casi en medio, que se ve un poco hundido la región del esternón, y el carinatum pues es la imagen de la derecha, que se nota hacia afuera, y pues eso también nos puede llegar a ocasionar ciertas dudas al momento de, por ejemplo, realizar un electrocardiograma. A lo mejor puedes pensar, pues, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Si tiene el tórax
deforme cómo voy a poner los electrodos, etcétera. Entonces es importante identificarlo. Inspección del ápex cardíaco. Tenemos que identificar la localización. Tenemos que identificar en dónde se encuentra el ápex cardíaco normal, su tamaño y su situación normal. Esto a lo mejor no va a ser tan específico como en una radiografía de tórax, ¿verdad? Pero pues nos ayuda a identificar si el corazón está de tamaño relativamente normal o está más grande de lo normal. Pues la amplitud del ápex no debe ser mayor a 2.5 centímetros de diámetro o del diámetro comparado al de una moneda. Era lo que mencionaba el libro. Si era más grande, pues nos indicaba algún tipo de patología. Ok, ahora tenemos los latidos precordiales anormales. Puede ser por un crecimiento del ventrículo derecho, dilatación del tronco de la arteria pulmonar o un aneurisma. Nos va a ocasionar, puede ser un latido doble o puede ser un poco más intenso al grado de nosotros llegarlo al momento de palpar, pues se puede sentir. Ok, ahora llegamos a la palpación. Cada una de las maniobras que se hacen en el momento de la exploración física, pues se deben de conjugar. Si ya vimos que tentativamente el ápex cardíaco está un poco más extenso, pues obviamente nosotros vamos a palpar y a lo mejor ya vamos a delimitar qué está pasando realmente. Y esa información obtenida mediante el tacto proporciona información adicional que puede estar ausente en la inspección. A lo mejor en la inspección nosotros vimos completamente normal todo el tórax y al momento de palpar hay ciertos cambios, o a lo mejor en la palpación sí identificamos que a lo mejor tentativamente el corazón está muy grande. Ok, vamos a ver la palpación del ápex cardíaco, que pues era la continuación prácticamente de la inspección. Informa sobre el crecimiento de cavidades cardíacas. Aquí tenemos unas posiciones que pues mencionan los libros para la palpación de los pacientes. Está en la posición en sentado, en supino, y también la posición de pachón, que pues es prácticamente en decúbito lateral izquierdo. Vamos a localizarlo en el quinto espacio intercostal izquierdo y línea medio clavicular. Aquí podemos sentir un poco más, si no es que completamente, también dependiendo de la complexión del paciente, pues cómo se localiza y cómo está, ¿cómo se dice? Cómo está el ápex cardíaco. Ok, ahora vamos a ver el doble levantamiento apical. Principalmente vamos a tener el cuarto ruido palpable. Siempre va a ser anormal o nos va a indicar alguna cardiopatía. Es forma sencilla de identificarla. Puede ser por hipertrofia o hipertrofia no obstructiva. En ancianos, principalmente por la pérdida de extensibilidad dependiente de la aurícula. Y por infarto agudo de miocardio por la rigidez de la pared ventricular. Esto se puede conjugar pues en un cuadro de cardiopatía isquémica. Y el tercer ruido palpable por insuficiencia cardíaca y cardiomegalia como tal. Aquí debemos de correlacionar pues la localización desplazada y también la aparición del ritmo de galope. Palpación de levantamientos precordiales, la palpación del latido ventricular derecho. Es un impulso protosistólico a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal aproximadamente, también dependiendo de la posición, sobre la línea peristernal. Puede indicarnos una hipertrofia o dilatación del ventrículo derecho. Y la palpación del latido de la arteria pulmonar pues es propia de la dilatación de la arteria y es un latido sistólico en el foco pulmonar. Se puede identificar al momento de que nosotros estamos palpando. También es dependiente de la complexión del paciente. No es lo mismo en un paciente delgado a un paciente ya un poco más robusto o incluso con una obesidad pues mórbida, ¿verdad? No se va a identificar de una manera equitativa. Palpación de ruidos y chasquidos normales. Pues es un levantamiento sistólico por el ápex
del ventrículo derecho, latidos anormales. Y pues es por alguna válvula cardíaca que se cierra a gran velocidad, provocando cierre amplio y palpable. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes sobre eso. Al momento en el que una válvula se abre más, o sus valvas se extienden más, pues el ruido va a ser un poco más fuerte. Entonces lo vamos a identificar mejor. Si la amplitud es muy disminuida, ya sea por sobrecarga o por alguna insuficiencia, obviamente se va a escuchar muy, muy bajo o bien nulo. Puede llegar a estar ausente, pero realmente no es que no esté, es porque no tiene una intensidad suficiente pues para ser identificado. Tenemos el primer ruido palpable, que es normal en sujetos delgados, como les había mencionado, y patológico en estenosis mitral apretada no calcificada. El segundo ruido palpable es tenue en foco pulmonar y pues se considera normal. Es patológico en hipertensión pulmonar grave y forma parte del complejo de la pulmonar del Dr. Chávez. Y el chasquido palpable, es raro realmente que se presente, y si se presenta, pues lo más común es que sea el chasquido protodiastólico de Lian, y se traduce a fuertes golpes palpables. Se sienten como si estuvieran tocando de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver la palpación de los frémitos, que pues esto es la traducción palpable de un soplo. Al momento de que hay un soplo un poco intenso, pues se va a traducir a frémitos. Y es clínicamente importante. Al existir un frémito, pues debe de alertarnos sobre alguna cardiopatía. Estas son características, es dependiente de las características propias del soplo, en este caso la intensidad y el timbre, como por ejemplo en una estenosis aórtica o estenosis pulmonar o comunicación interventricular. Si es muy, muy fuerte, obviamente pues va a ser más fuerte el frémito. Si no es muy fuerte, si nada más si es un poco ligero o que pasa casi desapercibido a la experiencia de que lo está identificando, pues también nos va a llevar a que lo pasemos por alto. Ahora vamos a pasar a la percusión, que es la delimitación de contornos cardíacos. El libro menciona que se ha estado sustituyendo por la radiografía de tórax, que casi siempre incluso es como un protocolo, si así lo quieren llamar. Cuando llega un paciente al área de cardiología, ya le quieren tomar radiografía para todo en lugar pues de la percusión. ¿Por qué? Porque dice que con el tiempo pues ya se fue deteriorando un poquito. Sin embargo, pues es importante tenerlo en cuenta. Esto nos puede dar información sobre el crecimiento del corazón como tal o alguna otra patología que pueda estar agregada. Y ahora por último tenemos pues la auscultación, que la auscultación mencionaba que era un arte clínico que permite realizar diagnósticos a la cabecera del paciente. ¿Por qué? Pues es muy lógico, ¿verdad? Si llega el médico y está el paciente acostado, pues llega, lo ausculta, hace todas las maniobras propias de la exploración física, pues a lo mejor ya puede decir, ¿sabes qué? No sé, tienes una insuficiencia cardíaca. Creo yo que tienes insuficiencia, vamos a corroborarla con otro tipo de estudios y pues para ver qué es lo que está sucediendo realmente. Y pues debemos de conocer todas las anomalías, bueno, el estado normal,